En estos tiempos de dificultad, necesitamos ser iluminados por la palabra de Dios. Al discernir la Escritura, no solamente adquiriremos conocimiento de la voluntad de Dios, sino también la sabiduría para enfrentar los desafíos cotidianos. Dios prometió al Espíritu Santo para darnos poder y resistencia para vencer. Él nos ayuda a alcanzar una vida de plenitud y propósito. Únete al Pastor Luis Herrera en esta propuesta de aprender de la Escritura para juntos avanzar y posicionarnos en Tras la Línea. Bienvenidos a este su programa de Tras la Línea. Este es un programa donde Dios ha puesto en nuestro corazón el hecho de que podamos juntos, a través de este medio electrónico, poder tener la oportunidad de poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa es nuestra línea de fuego que nos va a permitir a nosotros poder avanzar en cuanto a la madurez del cristiano, en cuanto a posicionarnos en aquel lugar que nos va a permitir poder alcanzar las promesas de Dios, poder prevalecer en las dificultades y poder caminar en la dirección correcta conforme al gran propósito de Dios para nuestra vida. En esta oportunidad, es nuestro tercer programa. Estamos estudiando primera carta del apóstol Pedro y estamos en el capítulo 1, versículo 2, que dice de la siguiente manera: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. En la última oportunidad estuvimos viendo cómo la iglesia a la cual se le había designado esta carta era una iglesia que estaba padeciendo, que estaba sufriendo, que estaba viviendo tiempos de dificultad. Era una iglesia que había experimentado en sí misma el hecho de que fueran expatriados de su nación, de Israel. Recordemos que habíamos dicho de que los destinatarios de esta carta eran básicamente judíos exiliados de Israel, que se habían asentado en la región de Asia Menor o la Asia proconsular de lo que actualmente conocemos como Turquía. Este pueblo judío que se asentaban en esa ciudad mantenían la práctica de poder reunirse religiosamente en las sinagogas, que eran casas donde se reunían los sábados para poder practicar su religión judía. Cuando el apóstol Pablo llegó a esas ciudades a predicar, primero iba a ese lugar para presentar el evangelio de Jesucristo. Algunos de ellos creían, pero casi siempre rechazaban el mensaje, eran pocos los que creían. Entonces Pablo dejaba de presentar el evangelio a ese pueblo judío y se dedicaba a presentar el evangelio al mundo gentil. De tal manera que la iglesia se conformaba con ese grupo de personas que eran algunos judíos y otros gentiles que venían con un pensamiento de pagano, donde creían en múltiples dioses, donde creían en una vida de inmoralidad. Pero así era conformada la iglesia. Lo interesante es de que este pueblo, que en su mayor parte era gente que había sido expatriada, que estaba viviendo esa penumbra de estar fuera de su ciudad, de su país, estaba en una situación de fragilidad, estaba en una situación de vulnerabilidad, donde en su lugar de asentamiento no tenía derechos
como lo tenían los ciudadanos de aquellas ciudades. Era un pueblo que si podía encontrar un trabajo, una labor, un oficio que hacer, seguramente le era más difícil a los que eran natos de aquellas ciudades en las cuales ellos se habían asentado. Es en ese momento de fragilidad, entonces ellos empezaron a encontrar en ese núcleo de la iglesia una comunidad que les permitía tener una identidad. Lo mismo es justamente lo que sucede ahora en ciudades, en países como los del norte de América o los del norte de Europa, donde la mayoría de personas que vienen del sur emigran buscando nuevas oportunidades. Pero al llegar a aquellos lugares, a aquellos asentamientos que ellos tienen, son lugares que no les permiten tener los derechos, las oportunidades y todos aquellos elementos que naturalmente una persona tiene en su lugar de nacimiento. Algunos sí logran desarrollar un proceso de estabilización, pero es a través del tiempo. En esos momentos de fragilidad es donde la iglesia se constituye en un elemento importante para poder darle identidad a estas personas que se encuentran en ese estado de vulnerabilidad. Esta iglesia vulnerable recibió un mensajero, que fue lo que estuvimos viendo en el tema anterior, donde Pedro envía esta nota, envía esta carta para aquella iglesia, porque recordemos que Pablo ya estaba en el ocaso de su ministerio público. Él ya no tenía la oportunidad de, como líder de aquella iglesia, estar allí para atender las necesidades de esas congregaciones, de esas ciudades. Entonces Pedro envía esta carta con el propósito de alentar a aquella iglesia, de darle palabras de ánimo a esa iglesia que estábamos viviendo esos tiempos de dificultad. Es así como Dios envía a este mensajero, al apóstol Pedro. Y es así como el apóstol lleva un mensaje a esta diáspora, a este pueblo que se encontraba expatriado o que se encontraba en la dispersión en estas ciudades. Dice que el mensaje que les llevaba era que eran elegidos. Esto es bien importante, y como el propósito detrás la línea no es entrar en contiendas teológicas, porque no ese es el propósito detrás la línea es ayudarte a ti a caminar con Dios. Tú puedes leer libros, muy buenos libros, buenos comentaristas bíblicos, donde ellos te explican allí todo el significado que tiene la elección. Hay algunos que están de acuerdo en que Dios elige a los que van a ser salvos. Hay otros que dicen que no, que es en base al libre albedrío de cada persona. Pero no es ese el propósito al cual queremos llegar en este momento. Pero sí quiero enfatizar el hecho de que pensemos en esta iglesia que requería esa identidad, que requería ese acuerpamiento, que requería tener la oportunidad de ser parte de algo en medio de una comunidad que no era su ciudad, en medio de gente que no era su gente. Algunos dejaron amistades, algunos dejaron a su propia familia, algunos dejaron a toda esa comunidad a la cual estaban acostumbrados. Ahora tenían que estar en medio de gente extraña. Pero es ahí donde al encontrar en la iglesia esa comunidad de amor, de fe, de esperanza, de comunión, allí entonces era donde ellos podían afianzar su sentido de pertenencia. Y la iglesia ahora en este tiempo tiene que convertirse en la opción de miles de personas que están en países como los Estados Unidos, en ciudades donde hay cientos, miles de inmigrantes, y que al encontrar en la iglesia una comunidad de fe donde hay múltiples países, hay de múltiples culturas, poder
allí centrados en el amor de Jesucristo, ser parte de esa comunidad de creyentes que puedan recibir el mensaje de Dios y que puedan recibir toda esa bendición y sentirse parte de una familia que ahora es la iglesia de Jesucristo. A una comunidad como esta, el apóstol Pedro le dice: ustedes, vosotros, nosotros hemos sido elegidos. Y no fuimos elegidos por nuestras buenas obras, no fuimos elegidos por quienes éramos, fuimos elegidos por la misericordia de Dios. Dice el apóstol, dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre. En otras palabras, aquí vamos a ver algo espectacular que deberíamos de tener nosotros presente en nuestra vida. Y es de que el gobierno de Dios, el aparato celestial, todo ese reinado de la misma esencia de Dios, está actuando ahora en favor de la iglesia de Jesucristo. Piensa, cuando tú te sientes vulnerable, viene Dios y te dice: amado hijo, amada hija, yo te escogí a ti. Aun cuando quizás tú eras rebelde, aun cuando quizás tú eras pecador, aun cuando tú me ofendiste, aun cuando tú eras alguien rebelde y que no quería saber nada de Dios, viene el Padre y te dice: yo te escogí conforme a mi presencia, a mi anticipado conocimiento, donde desde antes de la fundación del mundo, yo, sin ver en ti ningún atributo, sin ver en ti ningún atractivo, tuve misericordia y mi gracia fue sobre tu vida. Te elegí para darte la salvación que ahora tú posees. Pero te decía de que hay todo un aparataje, todo un sistema, un gobierno celestial que está actuando en favor de tu vida y de la mía. Cuando tú te sientes frágil, cuando tú te sientes que ya no puedes más, piensa en esto. Dios diseñó un plan para ti. Dios el Padre te eligió. Pero no solamente se quedó allí, sino que continuó todo el reinado trabajando en favor tuyo. Dice de que el Padre te eligió conforme a su presencia. Y dice que el Espíritu Santo te santificó. Imagínate tú el segundo elemento de la Trinidad de Dios. La esencia misma de Dios, el Padre eligiéndote, amándote, dándote ese favor inmerecido que tú y yo teníamos. Luego viene el Espíritu y te santifica, te aparta, te da ese talento de poder apartarte del pecado. Mira qué bendición la que ahora nosotros tenemos, porque de acuerdo a la Escritura, la Biblia dice de que en otro tiempo nosotros éramos esclavos del pecado. Eso significa que estábamos encadenados por el pecado. No podíamos librarnos del pecado. Aunque nosotros quisiéramos hacer algo contrario, no podíamos porque el pecado nos tenía atados. Entonces dice de que el Espíritu Santo viene y empieza a actuar en favor de nuestra vida. ¿Para qué? Para liberarnos por completo del pecado y que ahora nosotros podamos entonces avanzar en ese proceso de santificación. Cuando habla de santificación, habla de apartarnos para Dios. Significa que el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestro carácter, para irlo alineando conforme al propósito de Dios.
Eso es maravilloso, porque cuando uno se encuentra en momentos de vulnerabilidad, en esos momentos de fragilidad, nosotros saber de que el Espíritu Santo está allí para actuar en favor de nuestra vida, porque Él al apartarnos para Dios nos está dando dignidad. Porque ahora somos propiedad del Hijo de Dios. Y cuando el enemigo quiera hacernos daño, y cuando en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras emociones, el pecado quiera llevarnos a un extremo de decirnos que no servimos para nada, de decirnos de que no podemos, de que estamos atados, de que es imposible, entonces el Espíritu Santo viene y renueva nuestros pensamientos, renueva nuestras actitudes y hace que nuestras emociones puedan renovarse para que tengamos la capacidad de levantarnos cuando hemos caído. Cuando hay una iglesia vulnerable, en momentos de dificultad, el Espíritu Santo viene y toma su carácter, toma su posición en nuestra vida para levantarnos, para ministrarnos, para santificarnos y para consolarnos. Es decir, para ejercer el ministerio por el cual está con nosotros. La Escritura dice que el Espíritu Santo nos consuela, nos levanta cuando estamos en esos momentos difíciles. Él viene y cambia nuestro estado anímico, nos levanta nuestro espíritu y nos da revelación de la palabra de Dios, de esas promesas que nos permiten a nosotros entender de que Dios es el que pelea nuestras batallas. El Padre nos elige, dándonos dignidad de hijos de Dios, liberándonos de la condenación eterna. El Espíritu Santo nos santifica y también nos dignifica cada vez que nos aparta para Dios y que nos levanta, nos consuela, nos anima y nos revela la Escritura, la voluntad de Dios. Pero dice aún más. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Porque al final el propósito de todo el plan de redención de Dios es que nosotros obedezcamos al Hijo de Dios. Y que a través del sacrificio que Él hizo, por el cual nosotros no mereciéndolo, Él roció su sangre sobre nuestra vida para limpiarnos y para darnos acceso a la familia de Dios. De esa manera entonces nosotros poder llegar a conformar parte de esta comunidad llamada iglesia. Por eso estas palabras del apóstol Pedro son significativas para una iglesia que se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Porque dice la Escritura que es en medio de su pueblo donde Él se manifiesta. Imagínate tú todo el aparato del gobierno de Dios actuando en tu favor. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estando allí para santificarte, para rociarte con la sangre y para darte esa capacidad de obediencia a la voluntad del Dios Padre. Dice la Escritura de que Él te roció de la sangre por el cual tenemos ahora la capacidad de obedecer al Hijo de Dios. Dice gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando habla de gracia, sabemos que habla de un favor no merecido. Pero esa es una parte de la verdad. Porque cuando la Biblia habla de gracia, está hablando de todo ese diseño maravilloso que Dios tiene para bendecir nuestra vida.
La gracia de Jesucristo te lleva a una vida de plenitud. La gracia de Jesucristo te lleva a que tengas salud en tu cuerpo. La gracia de Jesucristo te lleva a que aquellos aspectos de tu vida que el pecado destruyó puedan ser restaurados. La gracia de Jesucristo es aquella que te permite que cada día al levantarte tú puedes experimentar el favor de Dios en todo lo que tú haces. Si tú tienes un negocio, si tú tienes un emprendimiento, ahí está la gracia de Dios para bendecirte. Si tú estás enfermo, ahí está la gracia de Dios para sanarte. Si tú tienes problemas emocionales, ahí está la gracia de Dios para liberarte, para sanarte. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido para que los que están ciegos vean, para que el que está preso sea liberado, para que aquel que está oprimido obtenga liberación. Porque donde Jesucristo está, las cosas no pueden ser iguales. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, si tú te encuentras en un proceso de vulnerabilidad, el Señor te dice en este momento que la gracia y la paz sean multiplicadas. Significa que ese favor no solamente tiene que ver con tu perdón. Eso ya Dios lo hizo. La gracia de Dios, el favor de Dios tiene una connotación en tu vida cotidiana práctica. De tal manera que en el Evangelio, por ejemplo, lo dice de otra manera, dice que Él va a allanar tu camino. Es decir, Él va a hacer que tu camino sea liviano para que tú puedas transitar libremente por Él. De allí la importancia de que nosotros estemos de la mano del Hijo de Dios y que formemos parte de una comunidad llamada iglesia. Finalizo esta tarde con lo siguiente. La iglesia de Jesucristo es la amada del Hijo de Dios. En la palabra usa la figura de un matrimonio y ve a la iglesia como la novia, como la consentida, como la apreciada. Quiero decirte a ti, si estás enfermo, que la gracia de Jesucristo está para ti en este momento, para sanarte. Cree a las promesas. Dice la Biblia que por sus llagas hemos sido curados. Quiero decirte de que esa gracia maravillosa está disponible para ti. Todo el aparato del reino de Dios está ahora disponible para ti. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están allí atentos de lo que tú estás viviendo en este momento. Toda la atención del gobierno de Dios, toda la atención del aparato del gobierno de Dios. Los ángeles están a tu servicio. ¿Y todo por qué? Porque Dios nos ama. Porque Dios ama a la iglesia y porque la gracia es multiplicada, y de esa manera es que nosotros alcanzaremos la paz. Si nosotros nos posicionamos tras la línea, es decir, en ese lugar donde Dios quiere que nos posicionemos, en base a la Escritura, en base a la voluntad de Dios, en base a las promesas de Dios, nosotros vamos a alcanzar el máximo potencial de nuestra vida, aun cuando estemos viviendo en momentos de dificultad, aun cuando estemos vulnerables. Lo único que vamos a requerir es que esa gracia y que esa paz sean multiplicadas en nuestra vida. Que Dios bendiga tu vida en esta tarde. Dios te bendiga.